Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. En el año 2000, Nevenka Fernández, de 24 años, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, sufre una persecución implacable, tanto sentimental como profesional, por parte de un hombre que le dobla la edad, Ismael Álvarez, el alcalde de Ponferrada, con el que Nevenka había mantenido una breve relación sentimental. Una historia basada en hechos reales que convierte a su protagonista en una pionera. Es la primera vez que un alcalde se sienta en el banquillo por acoso sexual y laboral. Una historia que Juan José Millás novelizó en 2004 y que 20 años después Itziar Bollaín ha convertido en película. Soy Nevenka se estrenaba el pasado 27 de septiembre y poco después llegaba al número 1 de la taquilla española. Itziar Bollaín firma el guión junto con Isa Campo, con quien ya había escrito el guión de Maisabel. Y hablando del guión de Maisabel, un inciso, esta semana en nuestra cuenta de Twitter X o como se llame ahora, hemos sorteado un ejemplar del guión de Maisabel en formato libro, editado por 70 Teclas y firmado por Itziar Bollaín. Han participado en el sorteo más de 40 personas y el ganador ha sido Ernesto Grimaldi. Enhorabuena, Ernesto. Escríbenos por favor al email podcast@exigencias.es o al WhatsApp 613 00 6650 y dinos a dónde te enviamos el libro. Y muchas gracias a todos y todas por participar en el sorteo y sobre todo gracias a Itziar Bollaín por dedicarle el libro a los oyentes de Exigencias del Guión, a nuestros exigentes, y a 70 Teclas porque han sido ellos quienes generosamente nos han donado el libro para sortearlo. Y ahora sí, vámonos a la sede de Dama en Madrid, donde el mismo viernes 27, el día del estreno, Carlos López y yo nos reunimos con Itziar Bollaín y conectamos por teléfono con Isa Campo para conocer todos los detalles sobre la creación del guión de Soy Nevenka. Itziar, en muchas de tus pelis veo un momento en el que me da la impresión de que la película se toma su tiempo para hacer una mirada minuciosa y cariñosa a la actividad de algún representante de la clase trabajadora o de la clase obrera. Incluso en pelis en las que no te lo esperas, como por ejemplo Soy Nevenka, que dices, bueno, aquí clase trabajadora no había mucha. No. Y sin embargo ahí está ese momento de Nevenka envasando comida en una planta de envase en Inglaterra, que habéis ido allí y está manchándose las manos, es decir, no es un plano medio en el que parece que está haciendo no sé qué y luego un plano de recurso, no, ella ha estado allí y alguien le ha explicado cómo se envasa y lo está haciendo Mireia y yo qué sé, en películas como Maisabel, que tampoco te esperas un retrato, pero ahí está ese momento de Luis Tosar amasando pan y dices, no, es que está amasando, alguien le ha tenido que explicar cómo se amasa y está en una tahona gigante con otros señores y un montón de harina allí. O sea, ha habido un esfuerzo por mostrar eso. Me acuerdo de las escalofriantes escenas del olivo en la granja de pollos, con Ana Castillo recogiendo pollos muertos. ¿Es algo que pasa de manera natural o es algo que te gusta que esté en tus películas y lo haces de manera consciente? Bueno, cada escena que has dicho ha llegado por un camino. La del olivo es un guión de Paul Laverty, ni siquiera es mío, y lo eligió porque los pollos crecen en 42 días y los olivos en 2000 años. Y me parecía cósmico que esto pasara pues al lado, una cosa de la otra, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues los pollos representan este mundo en el que vivimos y los olivos este mundo que nos cargamos, ¿no? Y las otras dos, es que ahí a mí también hay una cosa cuando alguien ha matado con sus manos y luego hace pan con sus manos. Es que hacer pan además es una cosa muy simbólica. Uh-huh. El pan es la representación del alimento básico. Pues yo creo, Isa, que aquello fue por intuición, ¿no? Bueno, resulta que los dos trabajaban haciendo pan y sobre todo lo que nos fascinó es que no se hablaban. Estaban los dos solos en la panadería y no se hablaban porque en la cárcel no eran amigos. Uh-huh. Y en Nevenka, yo creo que ahora también lo puede decir Isa, es que ella va de concejal de finanzas y de lo más alto, digamos, en el consistorio, a lo más básico, que es un trabajo para comer y absolutamente digno, que es estar en una línea. Y eso lo hizo. Lo que pasa es que ella era comida congelada y esto, como lo rodamos en Bermeo,
porque no nos dejaron ir a una fábrica de comida congelada en el Reino Unido, pues encontramos latas de atún, que es lo mismo. Claro, es que yo sabía que, porque ella lo ha contado, Sí. Nevenka, que ella estuvo en una fábrica de pollo, si no recuerdo mal, Sí. y yo veía la peli y digo, pero eso parece atún. Claro. Desde mi ignorancia no me atrevía a decirlo en la entrevista, ahora que ya lo has dicho. Sí, era una fábrica de congelados, de comida congelada al curry. Y entonces es esto, que es muy bonito porque es una chica que se tiene que marchar porque no le dan trabajo y no tiene ningún problema en empezar desde abajo. Claro. Y entonces es que es muy potente ver a alguien tan desde el principio empezar una nueva vida en otro lugar, porque no habla el idioma, pues se pone a hacer lo que podía hacer, ¿no? Entonces ocurre, sí, supongo que es que cuentan mucho estas escenas. Total. Cuenta mucho hacer pan, cuenta mucho estar en una fábrica de enlatados, cuenta mucho, ¿no? Y bueno, y además que es un trabajo... Bueno, supongo que... No sé, Isa, ¿tú qué piensas? Es que han aparecido estas escenas, sobre todo en estas dos últimas. Sí, han aparecido y bueno, es verdad que tú tienes como una sensibilidad social importante, ¿no? Y entre retratar una cosa de una manera y de otra, Isa Campo. sí que hay una cosa de que el trabajo manual dice muchísimas cosas sin necesidad de diálogo, ¿no? Dice mucho de los personajes, claro, y luego visualmente es interesante. A mí es que me parece interesante todo. Me parece interesante un pleno del Ayuntamiento de Ponferrada y una línea de enlatado de atún. Y luego en el caso de Mireia era una línea de enlatado y entonces el acuerdo con ellos fue no podemos parar la línea. Entonces a Mireia no podía llevar maquillaje porque está manipulando alimentos. El día anterior le enseñaron un momento cómo hacerlo y entonces en un momento dado sacamos a una chica de la línea que estaba acordado, metemos a Nevenka se pone a envasar durante los planos y la línea no para. O sea que sabemos que Mireia Oriol, digamos que si le va mal como actriz, ya Puede tiene un enlatar plan B. No se para la línea por ella. No, pero yo creo que esto es... Carlos López. Se le podía sacar muchísimo doble fondo, todo el que quisieras, claro, porque es estupendo el que no solamente es un trabajo físico, sino que ha estado toda la película como rodeada de grupos en el pleno, siempre hay una boda, hay una taberna donde habla, no sé qué tal, y de repente es una imagen que aunque sea una línea, es una imagen de la soledad tremenda. O sea, cuando nos preguntamos qué ha sido de Nevenka, dices, no, mira, está allí y está ella sola, rodeada de gente con la que no habla y haciendo todos lo mismo. Es una especie de cosificación llevada al extremo visual, ¿no? Sí, pero curiosamente ella lo vivió bien, lo vivió como una liberación, lo vivió como un lugar donde nadie la juzgaba, donde nadie... Y lo vivió muy bien, o sea, ella tiene un recuerdo de ese año en Inglaterra. Además, claro, en cuanto aprendió un poco, como es una chica muy brillante, fue haciendo trabajos, acabó haciendo de contable. Claro. Pero no lo recuerda, lo recuerda bien, lo recuerda como liberador, porque además ella quería trabajar. Entonces, pues me dieron trabajo, lo hice y... Y comparado con lo que dejaba atrás, hasta picar claro. piedra habría sido un alivio, claro. Entonces, para mí es muy llamativo... Hay una cosa física, ¿no? También de casi terapéutica, ¿no? El trabajo repetitivo en línea y físico, al final tiene un punto de meditación en movimiento para ella. Claro, hombre, si ese es tu trabajo para toda la vida es más duro, pero si sabes que es el tiempo que sea, sí. Que decía que para mí es muy llamativo que hay una parte de la historia que está contada con muchísimo detalle, ¿no? Todo el proceso del acoso se va como rascando poquito a poco, como para que entendamos cómo es una herida que va haciendo llaga poco a poco, hasta que se convierte en un pedazo de herida, ¿no? Y sin embargo toda la parte final, eso acabas de contar, cómo ella tuvo que rehacer su vida desde cero cuando fue a Inglaterra, o incluso cómo vivió el que todo el pueblo se pusiera, toda la ciudad se pusiera del lado de él y tal. Eso está contado como con elipsis sucesivas. Yo no sé si es una cuestión de que no cabe más, o es una cuestión más deliberada, que seguro que sí, también de decir, no, mira, vamos a poner el foco sobre todo en este momento de su vida y no en este otro. Porque yo me hubiera quedado media hora más viendo esa parte de su vida, ¿no? También hay una cosa de crescendo emocional también respecto al espectador. Intentábamos evitar también el efecto acumulativo, que ya el horror está que te sobrepasa y pones un filtro y ya no te afecta, ¿no? Al final fue una selección también de momentos que creaban una narrativa, que hubieron muchísimos más, pero que no podíamos estar ahí siempre. No puedes pedir al espectador que desde la media hora esté en el punto más alto de emoción, porque va a desconectar y va a dejar de empatizar con ella. Entonces fue un trabajo también ahí de cómo se dosifica cada momento para que nos siga hasta el final. Y luego hay una cosa también que valoramos mucho a la hora de escribir el guión. O sea, el momento más álgido, por lo menos para mí, de la historia es la rueda de prensa. Porque primero se tuvo que reconstruir psicológicamente para llegar ahí y tuvo que hacer toda esa elaboración de una querella que llevó meses de construir. Y para mí, plantarse en Ponferrada, en este sitio donde este señor reinaba, a decir
no es lo que está diciendo este señor, estos bulos que dejó correr, que si estaba toxicómana, que si estaba en una secta, o sea, dijeron de todo. Y decir, no, lo que ha pasado es esto, a mí me parece épico. Y incluso, a mí a priori, al principio de todo, yo no tenía un poco de dudas con el juicio incluso, porque juicios hemos visto muchos. Lo que pasa es que, claro, este juicio también fue con un giro de guión de la realidad que no te esperas, con este señor fiscal. Entonces, al final, pues lo acercamos, ¿no, Isa? O sea, pero de alguna manera toda la película va construida más hacia la rueda de prensa y luego el juicio ya es un planear hacia el final, ¿no? Sí, de hecho tuvimos épocas de probar a ver si no teníamos juicio incluso, pero claro, en el juicio al final aparecía el antagonista social, que es distinto del alcalde, ¿no? Y nos parecía muy poderoso también. La tentación de hacer una película de juicios con este caso siempre estaría ahí. Supongo que alguien nos lo habrá propuesto en algún momento del desarrollo. Se habrá quejado de que había poco juicio, quizá. Los productores. Un saludo, Koldo. Sí, ellos les gustaba la idea del juicio. Y luego, encima es que tuvimos acceso a toda la documentación, porque Adolfo Barreda nos abrió la puerta de su despacho y vimos todo, tanto las notas y todo el trabajo que hicieron durante meses, como las actas de la instrucción, las actas del juicio. Era tentador. Y aquí en este podcast de guión siempre nos interesa mucho cómo os organizáis el trabajo. En este caso es particularmente interesante, Itziar, porque tú vives en el extranjero. Isa, tú vives en Barcelona, ¿verdad? En Girona. En Girona. Sí. No sé muy bien en qué momento habéis estado presencialmente. ¿Cómo ha sido? ¿Ha habido mucho Zoom, mucha llamada, mucho email o ha habido también reuniones? Sí, pues es un proceso similar al que hicimos ya en Maixabel. Nosotras quedamos mucho para encontrarnos con los personajes y documentarnos muchísimo, conocer el lugar, conocer Ponferrada. O sea, sí que hemos pasado mucho tiempo juntas reflexionando en el segundo respecto a lo que pasaba. Y después sí, mucho Skype en este caso, que podías compartir la pantalla de guión y trabajando así sesiones conjuntas a distancia. Pero sí que nos hemos visto mucho porque hemos hecho así varios encuentros. Sí. Estuvimos 2 veces en Ponferrada y luego en Madrid vimos, nos juntamos con José Antonio Bustos, que es su psicoanalista, con Adolfo Barreda, pero quizá cuando pasamos más tiempo juntas fue en Ponferrada, que eso fue muy fascinante, claro, porque es ir a hablar con la gente que les conoció, que ya no son afines, o sea, que no es su abogado ni sus psicoanalistas, sino los funcionarios con los que trabajaba Nevenka, el constructor con el que trabajaba Ismael, la gente que les veía de fiesta, el concejal del PP al que le quitó el sitio Nevenka, que tenía mucho que decir también de cómo llegó Nevenka a ese sitio de paracaidista con 24 años y le dieron el mejor cargo. Y este señor, pues claro, lo contaba desde ahí. Entonces todo esto era muy, muy fascinante. Y ahí pasábamos tiempo. Me interesaba mucho conocer esas versiones, no desde ahora, desde lo que piensan estas personas ahora, sino cómo les veían entonces. Porque claro, teníamos que retratar todo ese proceso. Claro. Y sí, fue muy curioso todo. Y cómo se leyó, ¿no? Porque claro, mucha gente en Ponferrada lo que veía era a una mujer joven divertirse con estos, porque claro, esto es el año 2000, allí corre el dinero por todos los lados, están estos mineros prejubilados que tienen 40 años y 2.000 o 3.000 euros de pensión, el boom del ladrillo, esa España que despilfarra a todo tren, y claro, hay mucha fiesta, hay mucha noche, y es muy gracioso en las actas del juicio y demás se ve, volvieron a las 6 de la mañana, tenían una reunión al día siguiente a las 12, entonces hay un retrato de una parranda, entonces esa parranda la veían una época de España, época, claro, y eso lo veían, entonces claro, al ver a una mujer divertirse con este señor y luego salir a decir me ha acosado, era como anda ya. En vuestra documentación os habéis encontrado con esto que a mí me ha llegado, que se decía, había una copa que pedías en los bares en Ponferrada en la época que era dame un Ismael, y el Ismael era un ron cacique con Coca-Cola, o sea, cacique con coca. Cacique cola, sí, eso nos lo contaron allí. O sea que es auténtico esto. Vale. Se lo contaron a Urco Lazábal, que interpreta a Ismael, fue también a impregnarse un poco del espíritu de allí y se lo contaron allí. Maravilloso, fantástico. Ahora supongo que ya no estará en los bares, en la carta de los bares. Oye, ha dicho una cosa que me parece súper importante, que es que cuando fuisteis allí buscabais que os contaran qué sintieron en aquel momento, cómo reaccionaron, claro, porque es lo que teníais que reconstruir. Pero claro, a día de hoy las cosas se ven de otra forma muy diferente. Pasa con la película en general, que tú asistes a algo diciendo ¿qué pasaría hoy en día? ¿Hoy esto se podría repetir o no? O sea, la vigencia de la película tiene que ver con ese tipo de preguntas que se puede hacer el espectador. Pero ¿qué recibíais en el pueblo? ¿La gente hablaba de esto con vergüenza? ¿Trataba de quitarse de en medio y decir no, yo no tuve nada que ver?
había alguien que defendía lo que habían hecho. El paso del tiempo sobre este tipo de actitudes es muy importante, ¿no? Bueno, está que nadie quería que hiciéramos la película, ¿no? Claro. Era como, bueno, quedamos con vosotras para hablar, pero no queremos que hagáis la película. Claro, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo, no? Claro, y luego ya hablando, ya entraban en profundidad, ya íbamos captando los matices, ya nos explicaban todo. Pero la primera reacción siempre fue esta, ¿no? Y además con todo el mundo. Con gente que nos ayuda un montón, ¿eh? Había un par de concejales del PSOE que estuvieron totalmente, fueron los que nos presentaron a estas otras personas. Pero yo creo que el sentir general, salvo, por ejemplo, los concejales del PSOE, hablamos con Charo Velasco, que sigue allí ejerciendo de pediatra, el sentir general sigue estando del lado de Ismael, ¿eh? O sea, se sigue viendo a Nevenka, o sea, es como, no se contó bien la historia, es que en realidad ella era una fresca, ella era... esa fue un poco nuestra sensación, ¿no, Isa? O sea, no recibimos un buen retrato de Nevenka allí. Esa no, o sea, fue mi impresión. De generaciones que vivieron en ese momento, no. Luego sí que de chavalinas, toda la generación más joven, sí que había un giro muy grande, ¿no? Sí. Realmente la tenía como referente, o sea, que había un choque generacional importante. Los que lo vivieron y lo vieron seguían en la idea un poco de que Nevenka se aprovechó de las cosas. Pueden convivir las dos cosas perfectamente. Quiero decir, tú puedes ser una nepo baby arribista que aprovechas una oportunidad que te viene dada porque al partido le interesa tener una mujer joven, manejable y posible atractiva para las fotos, y aprovechas esto y a lo mejor surfeas esa ola de euforia y te enrollas con tu jefe y todas estas cosas. Eso es perfectamente compatible con que luego seas víctima de un delito sexual. Las dos cosas no se contradicen. De hecho, probablemente la mayor parte de la violencia sexual, estadísticamente, ocurre precisamente al final de una relación de pareja. Es que no es ninguna sorpresa tampoco. Claro, es de consentimiento. Claro. Tú cuando paras, pero el otro... De todas formas, yo creo que Nevenka era muy ingenua políticamente. O sea, yo creo que, de hecho, nos contó... No hemos podido contar mucho de eso por razones obvias de denuncias, pero ella intuyó ahí una manera de gobernar fea y lo vio en diferentes cosas que no le gustó. Lo que pasa es que luego entró en su propio túnel del horror, entonces ya lo dejó. Pero un poco nos vino a decir que si no hubiera pasado eso probablemente también lo hubiera dejado, porque ella era idealista y ella era y entró de una manera muy ingenua y muy naif no solo en el mundo de la política, sino en ese ayuntamiento que pasaba lo que pasaba. En la película no eludís el hecho de que ella se le presenta una oportunidad que no se presenta normalmente y que claramente tiene pinta de que no te la estás mereciendo, sino que, bueno, incluso decís la frase, tenemos las mejores referencias de tu familia. Es decir, el nepotismo no se esconde y eso me ha parecido muy interesante desde el punto de vista del guión. Y luego me ha interesado mucho cómo efectivamente contáis o dejáis que el espectador entienda que se están produciendo casos de corrupción en ese ayuntamiento, pero no le ponéis todo el peso de manera que os robe la trama. Me interesa saber hasta qué punto habéis medido con Escuadra y Cartabón cuánto podíais contar para que la gente entienda de qué va este ayuntamiento y de que ella va a estar también en primera línea, y cuándo habéis parado para decir no queremos aburrir ni convertir esto en una película de política. Claro, es que para nosotros sí que era importante ver esto, que parte de la confianza con la que ella y la familia entran en el ayuntamiento es porque era uno de los suyos. O sea, que cuando le llega el acoso, llega desde un sitio que nadie se lo espera, es como protégeme a la niña. Entonces, ese entorno que había sido hiperfavorable porque era el tuyo, de repente pues se te gira en contra y eso no lo ves venir. Y esa parte que dices de corrupción, pues sí que nos fascinó, la verdad, porque además es que es una España muy concreta, muy especial y Ponferrada era un ejemplo evidente. O sea, lo que dice Charo Velasco en el pleno de usted le va a dar la construcción del nuevo barrio a todo esto, y además eso no lo podíamos contar porque no hay sitio, pero es que las dos constructoras eran las dueñas de los medios de comunicación, con lo cual es que este señor levantaba el teléfono y decía lo que salía, lo que no salía, y o sea, era todo un... Pero ahí nos encontramos con que, aunque había acusaciones y denuncias de corrupción por parte del PSOE hacia el gobierno de Ismael Álvarez, no hay sentencias. Claro. Entonces no te puedes meter en algo que no tiene sentencia. Sí, pero de alguna manera está en la película. Porque lo hemos sugerido hasta donde los abogados nos han dejado. Y además está desde el punto de vista de la protagonista, ¿no? Que de repente, al mismo tiempo que por un lado, con una mano, digamos, la están meciendo y haciéndole elogios y haciéndole fiestas y tal, que luego eso deriva en lo que deriva, pero empieza así como siendo una relación muy cordial. Aprovechándose de eso, de repente están poniendo sobre la mesa un papel que tiene que firmar sin haberlo leído, eso ya por nos ejemplo. Lo contaba. Ella se sentía un florero, claro. y empezó a ver cosas, y luego nos contó, por ejemplo, pues que hizo
le tocó vigilar unas oposiciones que estaban dadas. Y como chica que ha hecho sus exámenes y como chica aplicada y estudiosa que es, iba en contra de sus principios. Claro. O sea, es una chica CEU que tiene unos principios cristianos de justicia y que se encontraba allí con un mamoneo, y luego pues a las camareras de los bares de Ismael las ponía de secretarias del ayuntamiento. A los guardaespaldas de la puerta estaban de policías. Entonces era todo muy jugoso y de hecho está intuido, pero es lo que decís también, no cabía todo. No, incluso puede parecer irreal en un momento dado, hay que tener cuidado, ¿no? Porque os encontraréis con más de una cosa que pasa a veces cuando uno adapta hechos reales, que hay cosas que las pones en la película y por mucho que sepan que es una historia real, van a decir, aquí el guionista se ha fumado algo, la guionista, esto no cabe, es imposible, ¿no? O sea, el retrato de este señor impactaba. Sí. Impactaba, era un señor al que le temían. Sí, sí. El personaje que compone Urko Olazábal sí que tiene un cierto magnetismo y un cierto carisma que inevitablemente hay que asumir que lo tenía Ismael Álvarez en la época, porque si no, no tendría esa fama de mujeriego que tenía. O sea, algún tipo de magnetismo sexual inexplicable debía de tener y generaba ese campo de distorsión de la realidad que la gente quedaba no solo atemorizada, sino fascinada y no sé, seducida por él, ¿no? Un magnetismo descomunal, claramente, y para nosotros también era importante en el guión mostrar que no era un acoso directo, que realmente eso venía de una fascinación, realmente el carisma, lo que emanaba, pues el poder, la simpatía, esta cosa populista que realmente la gente le quería, pues claro, eso fascina. Y para Nevenka, pues llegar ahí, pues fue un momento importante, estar en ese ayuntamiento manejando el dinero de la Concejalía de Hacienda, que era mucho, ¿no? Y con este hombre, pero claro, llega un momento que pues, ya está aquí y aquí aparece otro Ismael. Has dicho antes, Iciar, que has repetido el concepto de no había sitio. Uh-huh. Entiendo que esto funciona en el contexto de que hay veces que la documentación es tan fascinante que harías una serie de 12 capítulos, pero en algún momento tienes que renunciar. Pero quería preguntarte también hasta qué punto el sitio que quedaba ha venido determinado por el trabajo de Nacho Ruiz Capillas, porque hay esta apuesta que decías de la película de no convertirla en una peli de juicios. Uh-huh. Y le hacéis una propuesta al espectador que mola mucho porque te deja ver cómo crece ese acoso, pero claro, es un proceso largo que dura muchos meses, que además va intercalado con muchos eventos de la vida política que de alguna manera tienes que retratar. Entonces, bueno, en resumen mi pregunta sería, ¿cuántas páginas de guión se han quedado en la sala de montaje? Y no sé, por decirlo así, ¿hasta qué punto habéis estado a punto de darle un crédito de guionista a Nacho, por así decirlo? En la sala de montaje yo siempre me dejo muchas páginas de guión. Yo tengo la tijera más rápida incluso que Nacho. Nacho a veces me mira y me dice, hija, ¿cómo te gusta quitar? Y ¿cómo te gusta mover? También me dice, porque muevo escenas. La estructura ha sufrido algún que otro terremoto. Había alguna escena más, o sea, sobre guión, había una escena más en concreto con el psicólogo y había alguna escena más con el abogado. O sea, había un poquito más de trama, de idas y venidas del presente al pasado. Uh-huh. Eso de repente se hace evidente que la película pide seguir sin hacer más lineal. Isa y yo desde el principio evitamos la linealidad porque nos parecía que era peligrosa y entonces construimos esto desde el abogado, pero luego la película nos pidió más linealidad. Y Nacho lo que tiene es una enorme intuición del ritmo de las historias, del ritmo interno de las secuencias. Es un gran montador, pero digamos que de sacar la motosierra soy más propicia yo. Y Nacho a veces me dice, ¿tú estás segura que esto cae? Sí. Qué bueno. La película tiene un componente social, un componente político, un componente histórico fundamentales que os impone una gran responsabilidad de ser fieles a todo esto. Incluso desde el punto de vista jurídico tenéis la responsabilidad de no pisar las líneas rojas que os dicen los abogados, pero la cuestión es que es entretenidísima de ver. O sea, funciona casi como un thriller en el sentido de que estás viendo que el malo estrecha el cerco y, tío, tiene un ritmo. Aparte de todo esto, me parece que es una superproducción. Es una película con más dinero del habitual, sí. Es más dinero del habitual. O sea, siempre falta una semana y 100.000 euros, se suele decir, ¿no? Pero plenos del ayuntamiento, banquetes, fiestas, una procesión de templarios, una planta envasadora de pescado. O sea, quiero decir,
no faltan figurantes, no faltan coches, no están faltan, repetidos, están cambiados Hombre, de ya. ropa, hay efectos de FX de que tal. Bueno, hubo un momento, en el momento en que el ayudante de dirección da el número de extras a producción se le ponen como escarpias, pega un grito y dice, esto no puede ser. Y entonces les decimos, chicos, que lo ponen en el guión. O sea, Claro. que es que este señor, hemos escrito esas escenas a propósito para ver su don de gentes, porque Claro. esto construye personaje y porque todo pasa a la vista de todos y ahí se asustaron bastante. Claro, Claro. él tiene que ir Como por dice Isa, la telaraña. la telaraña, claro. Y ese momento que parece que no cuenta nada, pero dices, van caminando por Ponferrada y le para a la gente para darle Claro. regalos y para decirle, mi Claro. mujer te manda no sé qué, y dices, claro, tienes que Claro, tiene sí, que estar la plaza llena de gente, si no, no funciona. Pues los que estaban abajo con el santo los cambian de ropa y los ponen arriba. Pero esto es literal. Claro, Esto, claro. O sea, ha habido aquí, vamos, hemos hecho magia con Me los encanta. extras. Sí. Yo, pensando en eso, como uno piensa, o sea, en la mesa de guión, ¿no? Cuando te metes ahí y dices, bueno, y ahora vamos a hacer una procesión de templarios, ¿y ahora qué nos van a decir? Porque siempre hay una especie, yo por lo menos, una especie de mala conciencia donde me estoy metiendo que lo voy a tener que defender luego, ¿no? Pero desde el punto de vista del guión me parece importantísimo el que es una historia que sucede a la vez de manera privada y pública, ¿no? Entonces Sí. la parte pública es muy importante. Pues te decía antes que hay todas esas escenas que ha dicho Sergio, hay mucha escena pública, ¿no? Pero quiero pensar que desde guión están muy dirigidas también, ¿no? Es decir, no hay una especie de regodeo en, bueno, como es, voy a contar aquí la procesión del padrino, ¿no? Como hay la procesión de los templarios, empezamos por esta esquina, acabamos por la otra. No, yo creo que el ritmo que tiene, no sé si desde guión os planteasteis esta cosa de decir, estamos siguiendo el filo de la nariz de Nevenka, estemos donde estemos, ¿no? Porque hay realmente, yo tuve que pararme a pensarlo, hay un montón de escenas seguidas complicadas, de mucha gente, de mucho personaje, un pleno, una boda, tal, y sin embargo yo tengo la sensación como espectador de que estoy pegado al hombro de Nevenka. Sí. Pues la propuesta de tanto de guión como de puesta en escena era las dos cosas, que a veces era que esto como se come, estar con ella, pero estar en donde está ella y viendo todo. Sí, no, Isa, es que lo teníamos claro, que era muy importante verla en su Claro, contexto. es que- y todo pasó a la vista de todos, pero también es lo que has dicho antes, que como hay un goteo de cosas, pues igual si las ves sueltas, si el grupo solo ve una, pues dices, uy, qué exagerada, no es para tanto. Pero vas viendo todo a lo largo del tiempo y lo lees y dices, ahí va, claro, esto es entrar en el fondo del acoso, del maltrato, hasta anularte. ¿Os costó mucho encontrar la estructura en la que, digamos, conciliabais las demandas de la historia real con las demandas de una narrativa aristotélica, vamos a decir? Estoy pensando, por ejemplo, en la noche del hotel que ocurre después de la boda, que, digamos, aplicando mentalidad de guionista, yo digo, esto es un midpoint como la copa de un pino. ¿Estaba pensado así? O sea, ¿esa estructura os costó mucho encontrarla y era muy sólida en guión? Sí, era sólida, ¿no, Isa? Es el tope. A partir de ahí cae en picado. Sí, yo recuerdo una de las reuniones que nos dejaron su oficina aquí en Madrid, los Cabezudo, ¿te acuerdas, Isa? Sí. Que estuvimos, yo creo que además Isa en ese momento tenía muy poco tiempo, tenía que volver a casa rápido. Y yo creo que estuvimos como 12 horas seguidas, nos cogimos una ensalada en el supermercado mientras seguíamos hablando de la estructura porque teníamos esas 12 horas para dejar la estructura como agarrada, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, y era como un momento de crisis, porque íbamos con la estructura pensada y allí la reformulamos. Sí, no fue tan evidente contra la estructura que ahora No. parece muy simple, pero fue un proceso, ¿no? A mí Sí. tengo la sensación que probamos muchísimas cosas. No me acuerdo exactamente qué pasaba, pero fueron horas y movimos y cambiamos y quitamos y pusimos. Porque claro, el problema de todas las historias reales es que son mucho más largas. Tienen muchos más detalles, tienen muchos más meandros, tienen muchas más situaciones. Más Sí. personajes. Más personajes, las cosas ocurren de una manera mucho menos clara que lo que Sí. luego es en una película. Y luego el acoso tiene otra cosa que es repetitivo. O sea, su clave no es una violación, de repente, es una gota malaya que va Claro. horadando a la víctima. Pero eso a veces es enemigo de la tensión. Y luego ella pues estuvo en 2 hoteles y esto le pasó de que él se metió en su cama 2 veces. Pero la repetición en cine, todos sabemos que el espectador dice, ya lo he visto, no me lo vuelvas a contar, ya está. Esto me encanta porque se dice en el juicio y además dejáis Sí. esa frase que ella le dice al fiscal, no, eso fue otra noche. Claro. Ha habido Fue la más de un manera hotel, de amigo. meter que había más. Que había más. Sí, sí, sí. Pero no podíamos contarla y otras cosas, ¿no?, que pasaban. Entonces tienes que, yo creo, Isa, que tú en eso eres una maga de encontrar de destilar qué dejar
que cuente todo lo que no puedes contar porque no tienes ese espacio o esa paciencia para el espectador. Yo creo que en eso tú tienes una inmensa intuición. Qué curioso. Sí, no sí. sé, yo sí suelo tener como lo descartado, como, bueno, esto habrá que meterlo en algún sitio y cómo llegar desde otro lado. Pero no. Y siempre encuentras como en una sola secuencia contar las 3 cosas que hacen falta, que si no serían 3 escenas, ¿no? O sea, esa cosa de ir condensando, ¿no? A cuenta de esto, os voy a leer la pregunta de Gabriel, que es uno de nuestros seguidores, que es alumno del máster de guión de MediaPro, y nos dice: ¿creéis que existen límites, ya sea en la industria o en la propia ética del cine, sobre lo que debe y no debe ser mostrado en pantalla? ¿O que si es por un bien mayor, como por ejemplo concienciar sobre la violencia de género, se pueden mostrar todo tipo de imágenes explícitas? Yo a la hora de rodar violencia o una agresión o incluso sexo sin más, siempre me planteo qué quiero contar y incluso, o sea, hay un embellecimiento de la violencia y sobre todo de la violencia hacia la mujer. Yo estoy harta, sinceramente, como mujer, de ver imágenes bellas de mujeres maltratadas. Estoy muy harta y además me parece muy dañino. Entonces, claro, cuando te pones a rodar escenas en las que hay una mujer que está siendo acosada o agredida, me planteo cómo y desde luego no hacer de ello algo bello, hacer algo expresivo, por supuesto, estamos contando esto, austero en la medida de lo posible y no dejar de contarlo, pero no recrearme. O sea, no. Y de hecho me ha pasado también con Maisabel, me acuerdo del músico Alberto Iglesias. Claro, con la música entras en un nivel de embellecimiento a veces, y él dijo, lo que no podemos hacer es embellecer la violencia, ni hacer apología, por supuesto que no, pero no podemos recrearnos en esto. Y hay muchas películas que lo hacen, muchas, y además que se valoran, que se aprecian, que tienen Óscares, o sea, de todo, ¿no? Y a mí eso me pone de muy mal humor, la verdad. Sí, eso es línea roja total. Y además, claro, en nuestro caso, tanto con Maisabel como con Nevenka, a ver, hay personas reales que eso lo tienen muy reciente. No, lo último que queríamos era que la película la revictimizara y eso lo tuvimos muy en cuenta. Y, por ejemplo, con Un año, una noche, con Misaki, que recreamos el atentado de Bataclan, ahí también lo tuvimos clarísimo. Además, la directora de foto era la hija de la montadora de Shoah. Entonces, claro, también había una reflexión interna de qué mostrar. Era como, ¿y fuera de foco? No, ni siquiera fuera de foco. Es que el horror no lo vamos a tener en cuadro nunca, lo vamos a tener a través de las miradas de los que lo miran. Pero no vamos a generar ese dolor innecesario. Se pueden transmitir de formas muy diversas, que no hace falta mostrar nada. Aquí habéis tenido obviamente una relación muy estrecha con Nevenka durante el tiempo de la preparación. No sé en qué momento ese hilo se dejó apartado para trabajar vosotras y en qué momento lo recuperó. Es decir, Nevenka vio la película ya hecha, no sé si fue al rodaje, no sé si trabajó muy estrechamente durante cuánto tiempo. ¿Cómo fue ese feedback con ella? ¿Fue fácil para empezar? Fue muy fácil, ¿verdad, Isa? Estuvo siempre muy abierta, fue muy generosa y hemos hecho muchas conversaciones con ella. Cuando avanzábamos con el guión, o hablábamos, sobre todo cuando hablábamos con gente, cuando íbamos a Ponferrada, siempre repreguntábamos, siempre volvíamos a ella. Aparte de todo, ella tenía una curiosidad enorme. ¿Con quién habéis hablado? ¿Qué os ha contado? O sea, era muy divertido. Y bueno, pues íbamos repreguntando, íbamos avanzando. Tardamos bastante en tener los documentos del juicio, porque no los encontraban, los tenían por ahí perdidos en su despacho hace 20 años. Y cuando ya los tuvimos, pues pudimos tener nuevas preguntas. Y siempre estuvo ahí. O sea, Nevenka. Y luego tuvimos unas sesiones muy divertidas, ¿verdad, Isa? Ella todavía está haciendo terapia con el psicoanalista de la película. Y entonces hubo un día que de repente nos dice, oye, me he dado cuenta de que yo con José Antonio hablo de cosas muy interesantes para vosotras y que con vosotras hablo de cosas muy interesantes con José Antonio. ¿Qué os parece si hacemos una sesión común? Y hicimos, ¿te acuerdas, Isa? 2 terapias guión. Hicimos varias sesiones conjuntas y con el abogado también. Y con el abogado también. Muy gracioso, la verdad es que... Porque ella todavía está en proceso, sigue en proceso de búsqueda, de entendimiento, de reparación consigo misma de aquello, ¿no? Y luego ya, una vez que leyó el guión, que tuvo muy poquitas notas, ¿verdad, Isa? Que fuimos a llevárselo a su casa, no dijo casi nada. La verdad es que es una mujer muy, muy inteligente, entendió todos los recursos narrativos que habíamos, las simplificaciones que habíamos hecho o las condensaciones, las entendió todas y luego vino de visita al rodaje. Y luego ya vio la película terminada. O sea, no ha estado, como quien dice, parte del proceso creativo porque ni lo entiende ni tiene por qué, ¿no? Pero sí que ni poniendo su visión, ni siquiera. Estaba ahí para nosotras cuando la necesitábamos, pero desde un sitio muy respetuoso también.
entendiendo cómo iban los procesos. ¿Y qué nivel de implicación ha tenido Juan José Millás? Porque la película dice que está inspirada en 2 libros. Uno de ellos es Hay algo que no es como me dicen. Creo recordar que es el título de Juan José Millás. Él ha estado implicado. O sea, esto ha sido como una compra de derechos que parte como una adaptación, digamos, desde el punto de vista industrial y luego voláis más libres. ¿O no estaba implicado en absoluto? Él no, o sea, claro, él es el primero que se acerca a Nevenka. Tiene un libro que es un referente total para ver la cronología de cómo pasó. Y entonces yo les dije a los productores, creo que estaríamos más tranquilos si tenemos los derechos, aunque luego la película vuele. Que fue lo que ocurrió, ¿no, Isa? Porque partimos de ahí, pero luego nos fuimos... Claro, en ese momento tampoco sabíamos si tendríamos acceso a Nevenka, a todo el mundo a que tuvimos acceso después, ¿no? Porque es algo que vas viendo sobre la marcha, la dimensión de la investigación que haces. Entonces sí que partimos del libro, ¿no? Como de arranque. Lo que pasa que, claro, el libro está contado poco tiempo después de que pasara todo. Y bueno, hemos ido completando, pues juntándonos con gente del momento en que pasó posterior ahí para trazar un puzzle pues un poco distinto a veces. A veces nos alejábamos del libro, sí, porque incluso a veces nos daban versiones de cosas, detalles diferentes. Y luego el libro, que a mí me parece fascinante, es el punto de vista de Juan José Millás. O sea, hay una mirada ahí de él. Hay una narración de hechos, pero luego él hace su análisis. Su lectura. Su claro. lectura. Que Isa y yo no estábamos tan de acuerdo, ¿verdad, Isa? Hay una cosa ahí como... ¿Entre vosotras o con él? Con Juan él, Millás, con él. claro. O sea, hay una cosa ahí un poco freudiana, ¿no? Que él plantea. Sí, esa página no era la clave, sí. Sí, Ahí discrepamos, ahí en una discrepamos. página en concreto. Ay, pero contándosla, por favor. Bueno, él, es que no sé, lo vamos a decir torpemente, pero él interpreta un poco como que Ismael es un poco un trasunto de su padre o algo así, ¿no? ¿No decía eso, Isa? Hablaba un poco de la inevitabilidad, ¿no? De ese enamoramiento de Nevenka relacionándolo con la figura de su padre también, ¿no? Y ahí discrepamos un poquito en la redacción y en la conclusión, sí. Sí, porque venía a decir un poco que Nevenka se había pasado la vida intentando agradar a su padre, porque es algo que ella le dijo, por lo visto, ¿no? Que ella se había pasado la vida intentando agradar a su padre. Pero creo que es una visión, o sea, yo lo que veo ahí es una estructura patriarcal, una misoginia, veo muchas otras cosas como mujer. Me parece más universal, a mí personalmente, la historia de Nevenka que una cosa tan particular de como no agrado a mi padre, agrado a un señor que se parece a mi padre. Sí, lo tuvimos en suspensión un tiempo, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a Ponferrada la primera vez ya tuvimos clarísimo que, bueno, ese entorno, esa telaraña, era otra cosa, que la lectura era más social y política, claro, que por ese lado. Lectura social, como dice Isa, sí, o sea, a mí lo freudiano me parece bien, pero no me parece que explique las cosas. No parece que sea la columna vertebral de esta historia, desde luego. No. A mí me fascina lo que dices tú, la parte patriarcal y sobre todo cómo determinados hombres en una posición de poder aprenden, interiorizan muy rápidamente cuándo atacar. Hay ese momento en el portal de Nevenka que hoy en día ya sería, o sea, red flag total, pero que en el año 2000 todavía sería más o menos socialmente aceptado ese insistir una vez más, venga, déjame subir, venga, tonta, así, no sé qué. Cómo el tío sabe medir hasta dónde puede llegar. Eso es lo que me parece que es la columna vertebral de la historia, ¿no? O sea, claro, es que este señor es de libro. Es un acosador de libro con todo el encanto y toda la seducción y luego... Pero vamos, a mí las banderas rojas, a mí se me levanta la primera, se me levanta en la cafetería, pero bueno, la puedes pasar. Sí, el minuto uno. Sí, es verdad, está así. Pero en el coche, cuando se le declara, a punto de subir a esa reunión de trabajo, cuando el jefe se declara a la empleada, diciéndole, es de locos, diciéndole, y además yo sé que tú también sientes algo por mí, no me digas que tú no sientes algo por mí. No me digas que no, ese es el momento en que dices... Es el momento en que dices, uy, si no funciona lo que yo quiero, es de alguna manera responsabilidad tuya. Y es que tú Fantástico. también, claro. Pero es lenguaje de jefe, claro, es una historia de uso de poder, claro, Sí, obviamente, sí, por eso sí, el tema del padre a lo mejor simplificaría demasiado o te iría por otro lado, claro. Pero es un tema de abuso de poder, por eso esto está en términos de poder, yo soy el jefe, tú eres la empleada y yo te digo lo que tienes que pensar. Sí, y te digo lo que sientes, porque como además eres más joven y si dices que y no, eres muy inexperta y no te enteras de la vida, te la voy a explicar yo. Sí. Tremendo. Es fantástico porque en la película en varias veces le dices que tú eres muy tonta. Sí. En eso consiste, en destruir la psicología de ella, ¿no? Para que de repente se sienta culpable, que pensar que ha sido ella la que ha dado pie a todo eso. Es decir,
esta primera escena ya marca ese terreno de juego. Dice, no, mira, las reglas son estas, ¿no? Sí. O sea, si esto sale mal es culpa tuya. Sí, sí. Entonces, y además todo el lenguaje va así. Mira cómo me pones. claro. Mira cómo me tienes. Ujú. Es todo el rato echar Está la derivando carga la responsabilidad de la responsabilidad hacia ella. Sí. Ujú. Claro, quieres que me tome una caja de pastillas. Siempre es como, mira todo lo que me estás provocando tú. Sí. ¿Qué quieres? Que acabe con mi vida. Sí, sí, es tremendo. Esa amenaza. Y claro, y luego es lo que dice Nevenka en el juicio, ¿no? Es que no sé por qué me quedé. Claro. Es que no entiendo por qué no me No fui. me entiendo. Eso es. Eso es otra cosa terrible del acoso, que llega un momento en que no se reconoce a alguien en lo que está haciendo, pues porque está haciendo cosas que no tienen, que no es de tu personalidad, pero te han llevado ahí. O sea, todo te ha llevado ahí. Pero vamos, tú te lees Sí, un eso libro sí. de acoso y es que es de libro. O sea, Tal cual, Ujú. es de tal manual. cual, es de manual. Está como siguiendo una receta. Entonces, bueno, sí, por lo que habéis contado de vuestra relación con Nevenka, que al principio no sabíais si podríais contar con Nevenka Fernández, con Millás, que fue una decisión de comprarlo como un poco ya avanzado el proyecto, me pregunto, ¿este proyecto cómo llega? Quiero decir, a mí me ha llegado que fue Koldo Zuazúa quien nos propone hacer una película sobre este caso. ¿Pero qué teníais más allá de vamos a buscar en la hemeroteca qué pasó y contar la historia? O sea, no es que él hubiera comprado la novela de Millás y os dijera vamos a adaptar esto. No, nos dijeron, había salido hacía 2 o 3 años el documental y entonces nos dijeron, oye, ¿habéis visto el documental? Yo no lo había visto entonces. Y yo me acordaba del libro. Entonces dijo, oye, esta historia vale la pena contarse en ficción. Y entonces, hombre, el libro de Millás es alucinante para arrancar, porque es que realmente estuvo durante un año hablando con ella, acababa de ocurrir todo y fue el primero que se acercó a la Nevenka real detrás de esa imagen que proyectaban los medios, ¿no? Entonces lo que nos dijeron fue, está el libro de Millás, si creéis que lo vais a usar, podemos comprar los derechos, pero todavía no lo habían comprado. ¿En qué medida, Itziar, tu larga experiencia profesional como actriz te convierte en mejor guionista? Uy, qué pregunta. Bueno, hay una cosa que te pasa como actor, que necesitas saber como actor, que es ¿qué hago yo en esta escena? ¿Yo qué busco en esta escena? De hecho, cuando he hecho alguna vez cursos o cosas o masterclasses de dirección de actores, cuando un actor no sabe qué hacer en una escena, va perdido. Porque aunque ahí diga que hago esto, digo esto, no sé qué, pero hay como una razón interna, más allá de lo que digas y lo que hagas en la escena, de es qué has ido tú a buscar ahí. Y sin eso no tienes brújula como actor. Y yo eso me lo pregunto también en las escenas. Cuando las hacemos digo, ya, pero ¿y qué quiere este aquí? Claro. Luego están las otras cosas que sabemos que tienen que pasar de guión, que la acción avance, que retratemos personaje, pero desde dentro yo me pregunto, ¿y aquí Nevenka qué quiere? ¿Y aquí Ismael qué busca? Eso me lo pregunto. No sé si me hace mejor guionista. Pero también tienes una gracia dialogando especial. Yo creo que sí que tiene que ver con... de hecho, Urco en San Sebastián, no sé si estabas tú ahí en ese momento, Itziar, pero nos decía que a él le resultaba muy fácil, hablaba tanto de Machabel como de esta, ¿no? Como decir los diálogos por cómo estaban escritos. Y yo creo que eso también es una sensibilidad tuya que tienes de, bueno, pues que eres muy consciente de cómo se van a decir eso, del ritmo, de cómo oscilan las emociones. Todo eso lo tienes muy integrado. Pues quizá, o sea, desde luego es lo que menos me cuesta, ¿eh? O sea, así como la estructura, menos mal que tú estás ahí, Isa, al quite y a la condensación de las escenas y a ver cómo contar cosas tan complejas, a mí los diálogos no me cuestan nada, la verdad. Y muchas veces sobre la marcha en rodaje los cambio, los improvisamos. En este rodaje, además, de repente me encontraba todo el rato que había mucha gente que tenía que hablar que no estaba en guión. Tenía que hablar un concejal que protestaba por no sé qué, tenía que hablar el secretario de no sé cuánto. Y todo el mundo venía y me decía, ¿qué digo? Y entonces sobre la marcha, claro, porque dices, se vota y poníamos, un concejal protesta porque no esté de acuerdo. Y entonces, claro, el pobre señor, que además era un extra, porque no me pagaban para un actor de frase, pues había que decirle qué decía. Y de esas había muchas todo el rato. Hay mucha gente, o por ejemplo... ¿Y eso a ti no te genera una angustia? Tú más o menos sabes, No. porque tú sabes por qué esa persona está ahí, que ha ido a buscar y por tanto sabes que intuirás la frase adecuada en el momento adecuado, ¿no? Sí, me lo imagino y no me cuesta. Hay otra que está llena de gente hablando, que no tenía texto, que es en la fiesta del PP, que le están entrevistando a pues... Urco, que es muy trabajador, se había pensado un discurso de la victoria del PP, pero la periodista, que otra vez es una extra, no es una actriz, que le está preguntando, pues yo sobre la marcha tienes que dar, y luego llega otra y tiene que hacer preguntas, y ahí todo el mundo necesita texto. Y entonces pues vas dándolo. O sea, no me cuesta mucho más la estructura, me cuesta mucho más por dónde empieza la película, por dónde acaba,
y cómo la llevamos, que eso. Y voy a sacar aquí una peli con la que, digamos, tiende un puente de 20 años de duración, que es Te doy mis ojos. Y en ese guión recuerdo que estaban muy marcadas en acotaciones los gestos de la protagonista, que si tiene la cabeza gacha, que si cómo se reflejaba la sumisión, estaba como muy dirigida la actriz desde la página. ¿Esto sigue siendo así? Yo creo que no, ¿verdad, Isa? No marcamos tanto, ¿no? No tanto, no. Pero de todas formas, yo no me acuerdo del guión de Te doy mis ojos, pero creo que ahí supongo que lo que estaba intentando contar era, o sea, la consecuencia de ese acoso, la consecuencia de esa violencia, porque yo no suelo poner tantas acotaciones, me parece que eso es un terreno del actor. Uh-huh. No me gusta, y llora sí, pero fíjate que muchas veces yo las acotaciones las pongo para el productor, para que entienda qué película estamos haciendo y qué va a pasar ahí. Claro, pero... como decía Jardiel Poncela, ¿no? Lo importante hay que escribirlo 3 veces. Sí. ¿Cómo era? Una para que se entere el espectador, que es el primero, otra para que se entere el director, el actor, y la tercera para que se entere el crítico, ¿no? Sí, claro. Exacto. Eso decía Jardiel. Sí. Es verdad, porque al final el guión es una herramienta de trabajo, pero luego lo lee mucha gente. Claro, que no va a trabajar con él, pero que tiene que comprarlo. Claro, tiene que comprarlo. Entonces, a veces sí que escribes para la galería. Y a veces, de hecho, me pasa que llega un actor que hace una acotación y digo, ¿por qué haces eso? Y me dice, porque lo pone. Y yo digo, ¿qué me dices? Son muy peligrosas porque si alguien se enamora de repente de un adjetivo o de un adverbio y dice, lo dice violentamente y se agarra a eso en su casa y lo trae preparado a ver cómo se lo quitas luego. Sí, eso pasa. No, era literatura, ¿no? Sí. En el fondo tiene mucha razón Jovic, ¿verdad? Cuando dice, yo tacho las acotaciones. Cuando me dan un guión, lo primero que hago es tachar todas las acotaciones. Claro, yo las escribo tachadas ya. Fuera de broma, has mencionado mucho a Urco y claro, hay una cosa, me parece que también de las importantes de esta historia, de este guión, que es cuando te enfrentas a hechos reales y estás contando el punto de vista de Nevenka y toda su historia, ahí, con toda la dificultad que tiene, me parece que está claro el horizonte en el que te manejas, pero cuando cuentas el personaje de Ismael a través de Urco me parece especialmente complicado porque tienes muy clara su responsabilidad en la historia, pero al mismo tiempo no quieres que sea, por decirlo de una vez, malo de película, obviamente, que no le interesa a nadie, que incluso no es creíble, incluso aunque estés siguiendo palmo a palmo lo que te cuentan que fue en la realidad, muy probablemente lo que sale en pantalla provoca tal rechazo a lo mejor que deja de ser interesante. No sé si esto en algún momento os planteasteis, no, espera, un poquito menos, aquí humanízale un poquito más, aquí no sé qué, o hasta qué punto se enfrentasteis a ello, porque me parece muy delicado construir ese personaje que ocupa un porcentaje de la película muy alto, además. Del personaje de Ismael hablamos mucho, ¿verdad, Isa? Porque había que hacerle un poco entre comillas, un upgrade. Claro. El personaje como tú lo ves en las entrevistas, a día de hoy, cuesta pensar que una chica de 24 años se sintiera atraída. También hay que pensar que no estás en directo. Que es muy diferente una persona ungida por el poder en ese pueblo donde todo el mundo le admira, le respeta. Pero eso hay que comunicarlo en cine, ¿no? Entonces yo desde el principio le dije a Urco, no le imites, porque este señor en su contexto es atractivo, pero desde hoy pues no lo va a ser tanto, porque lo que nos va a resultar es un señor pues, poco atractivo. Entonces sí que Isa, le dimos como un extra, un poco ya desde el guión. Hacerlo carismático desde hoy. Pero es verdad que estábamos en Ponferrada y la gente nos decía, no, sí es guapo. No, que realmente ese aura, ese magnetismo, pues lo tenía y era trasladarlo un poquito pues a un espíritu actual, creo, porque no lo veíamos tanto, digamos, en el señor, de verdad. O sea, en el footage, en las imágenes, tú cuando lo oyes o cuando lo ves no te resulta atractivo, pero había que decir, bueno, pero en ese contexto y en ese lugar sí, por tanto vamos a hacer atractivo desde el guión al personaje. Por otro lado, es lo que precisamente hace fascinante la historia. Quiero decir, si hubiera sido Brad Pitt, pues la historia sería un poco más evidente, ¿no? O sea, esa pregunta que tienes como espectador, pero ¿cómo es posible que caigas en estas redes? La contesta muy bien la película, que es pues por esta manera en la que se lo está haciendo, por cómo sabe manejar él la erótica del poder y cómo sabe atraerla, ¿no? Y darle un cargazo. Y luego es el señor más importante de la ciudad. Claro. Y te hace caso. Oye, hay que ser de piedra para no dejarse adular y seducir por alguien que de repente te pone el foco, te llena de regalos, te dice que eres la más maravillosa, te da el mejor cargo, te da el sueldazo. O sea, a ver quién se resiste también a no sentirse. Porque aquí hay una cosa que hemos pasado antes por alto, de lo que decías del Nepo Baby. Ella era una chica muy preparada y estaba haciendo prácticas en Arthur Andersen, que es una multinacional potente. Ella, de hecho, hoy es una de las directivas de Airbus
es una mujer muy potente. Entonces, en su ingenuidad, no le pareció raro que le dieran ese cargo, porque se sentía preparada para hacerlo. No, porque esto se lo hemos dicho, ya, pero eras muy joven, o sea, llegabas ahí y de repente y decía, ya, pero yo podía hacerlo, y probablemente podía hacerlo, o sea, le faltaba experiencia, pero, ¿verdad, Isa? O sea, Era importante para el guión también mostrar eso, pues que no estaba colocada allí y desde su inseguridad pues era manipulable, tampoco no tenía síndrome de la impostora, se sabía lista, era lista, estaba más preparada que sus compañeros del ayuntamiento. Entonces, claro, ella no supo leer también cómo la estaba manejando todos los quiebres a su voluntad y a su autoestima. Estaba trabajándose el hombre porque ella se sentía muy fuerte. Es un entorno mediocre en cuanto a estudios, en cuanto a preparación. Yo creo que allí el único que tenía carrera era Ismael y su segundo de abordo, que eran abogados, pero los concejales en general son gente que tiene trabajos y luego va a los plenos. O sea, que es que realmente era una chica muy preparada. De hecho, una de las cosas más fascinantes del personaje de Nevenka es su resistencia a marcharse sin tener una salida digna, porque lo que más le molesta, casi más que sufrir acoso sexual, es que se vaya a instaurar la historia oficial de que la han echado por incompetente. Exacto. No está dispuesta a pasar por ahí porque ella sabe que no ha sido una incompetente. Por eso, que es que tenía una fe en sí misma y en sus capacidades y a mí, verdad, es casi obsesivo. No, mi dignidad, ¿sabes? Que no me hagan pasar por inepta. Pues un motor también en todo el proceso, ¿no? Sí. Es como reivindicar esa dignidad que sentía menoscabada. Y le hacía pensar también que iba a poder con ello. O sea, yo voy a poder con esto. Y luego, en un momento dado, cuando ya físicamente cada vez estaba peor, pensaba, bueno, pues si me esfuerzo en el trabajo, me dejarán. O sea, todo el rato se iba metiendo en el hoyo, o sea, iba cavando el hoyo con su esfuerzo porque iba minando su energía y siempre pensando que lo controlaría. Este cuestionamiento social que tuvo todo el mundo es que no es la víctima perfecta, como no tiene las características. Ella en su momento también lo tuvo, que es un retrato de lo que socialmente leemos como víctima, ¿no? A ella le costó mucho leerse como tal porque no la concebía como una mujer que parte de un sitio fuerte. Tengo otra pregunta de uno de nuestros oyentes y esta la traigo en audio. Vamos allá. Hola, esta es una pregunta para Itziar Bollaín. Me llamo José Manuel, soy leonés y me gustaría saber toda la documentación a la que Itziar Bollaín ha tenido acceso, que creo que es abundante, porque están las noticias de prensa, los vídeos de la televisión, de lo que se emitió entonces, los testimonios en el juicio, libros, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto toda esa documentación es algo que ayuda a elaborar un guión o es algo de lo que en algún momento hay que distanciarse para crear una película, ¿no? Que estará muy pegada a los hechos, pero no deja de ser una obra de ficción? Venga, un saludo y muchas gracias. Bueno, la documentación ayuda mucho, sobre todo a imaginar la historia, a imaginar el contexto, a imaginar a esos personajes, porque tú cuando lo llevas a la pantalla, aquello tiene que respirar, ¿verdad? Y entonces si tú no lo imaginas previamente, y te ayuda mucho la documentación, ¿no? Por ejemplo, eso que hemos contado de esa noche que había tan abundante en los años 2000, esa Ponferrada y tal, pues al final lo hemos contado en una sola escena, que es el karaoke. Pero te cuenta, pues efectivamente, que salían en grupo los concejales a divertirse, salían mucho más, por muchos más sitios, pero ahí está ahí contado, ¿no? Además, hacían karaoke y este señor hacía poesía. Esto lo hemos... Entonces, toda esa documentación te ayuda a situarte y luego vas destilando en escenas la narración. Y luego hay un momento que siempre pasa, que a mí me pasa, por lo menos que lo leí, y me gustaría saber quién dijo esta frase, porque me parece muy buena, que es, hay un momento que tienes que ser fiel a la ficción. O sea, aunque estés haciendo un caso real, hay un momento que tu guión es tu guión es tu historia, y tienes que ser fiel a tu guión y ya no tanto a esa realidad que refleja. Y entonces ya te alejas de esos datos porque están ahí condensados y luego ya eres consecuente con tu propia historia y los personajes hacen lo que tu ficción demanda, de alguna manera. Se ha estrenado en Ponferrada. ¿Hay cines en Ponferrada? Sí, hay un cine. Es como La venganza del tiempo, ¿no? O sea, hay un cine en Ponferrada que tiene una marquesina que pone Soy Nevenka. Y además nos han contado que el dueño es muy amigo de Ismael, pero hay una expectación enorme en Ponferrada y no iba a dejar de ponerla. Y, claro. Y estas personas que nos ayudaron, que son dos concejales del PSOE, que nos ayudaron un montón,
no han podido reservar entradas más que para el domingo a las 7:30 porque ya estaba todo vendido. Así que gran expectación, vamos a ver cómo... Sergio, yo creo que deberías tú, que sabes por el micrófono, es un micrófono en la salida de esos cines, por favor. Bueno, esto me lo decía alguien, Isa, que debería ir alguien con una cámara a ver qué dice. A registrar esa manifestación de la justicia poética, claramente. Sí, encontrarán mucho eco entre algunas personas, o sea, yo no me cabe duda que Ponferrada no es un bloque. Claro. Pero bueno, también habrá quien vaya a poder decir no tiene nada que ver, esto está todo inventado y esas cosas, ¿no? Sí, por favor, que vengan los haters en masa y hagan mucho ruido, es publicidad gratis. Itziar Bollaín, Isa Campo, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. Muchísimas gracias a vosotros. Carlos López, gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias a ti. Y gracias por este blog, es estupendo. Muchísimas gracias a ti por escucharlo y por leernos. Y se aprende mucho. Bueno, a ti te enseñamos poco ya, yo creo. ¿Qué va? Yo cada guión digo, ¡ay, Dios mío, cómo vamos a hacer esto! Menos mal que está Isa, porque digo, ¡Isa! ¿Esto cómo lo contamos? ¿Esto cómo lo contamos? Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Si tienes preguntas, sugerencias, reclamaciones o quieres anunciarte en el podcast, puedes escribirnos a podcast@exigencias.es o enviar un WhatsApp al 613 00 6650. Redacción: Paul Sánchez y Carlos López. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Hasta la semana que viene.